que ha sido un privilegio contar tanto con Amaranta Cano como con Ángel, que ya somos compañeros en más viajes. Haber hecho este documental ha sido un enriquecimiento personal, haber conocido todo el archivo también de Carlos Cano, en el que he tenido la suerte y el privilegio de inmiscuirme en él, en mirar, en encontrar esa primera versión que habéis escuchado al principio, que sale de la manera que componía Carlos Cano, que yo desconocía, por supuesto, ¿no? Que siempre los compositores o tararean y tocan, o primero cantan y buscan la melodía. En este caso era la primera opción. Y cuando, después de escuchar muchísimas maquetas que él tiene en casa, finalizamos con esta primera versión, ¿no? De María la Portuguesa, así tarareada, que fue una maravilla al contrario. Un poco más, si queréis paso la palabra. Y bueno, C.K. Román, por supuesto, que se me ha olvidado también, que no se me olvida todo. Perdón, C.K. Y bueno, tenemos el privilegio de tener aquí los protagonistas, que también creo que se les pueden hacer preguntas, ¿vale? Voy a pasar primero, ¿queréis decir algo o pasamos directamente a la pregunta vosotros? ¿Nada? Venga, pasad ya. Bueno, buenas tardes. Solamente también quería agradecer a las personas que nos C.K. Román, que ha sido el que nos abrió las puertas, y un poco fue él el que inspiró este documental, porque estuvimos, creo que fue en torno al Día de Andalucía, el 28 de febrero de 2023, presentando en Ayamonte y en Villarreal un libro, Carlos Cano, Voces para una biografía, y estando en Villarreal, tanto en Ayamonte como en Villarreal, salió en el debate de la presentación de ese libro el tema de María la Portuguesa, que como sabéis es la canción más versionada de Carlos Cano. Existen cientos de versiones y hoy día suena incluso en todas las orquestas de la verbena de pueblo, siempre suena María la Portuguesa, una canción que, como dice Amaranta, ya pues, tiene un recorrido propio y está considerada entre las grandes coplas al nivel de Ojos Verdes y de La Bien Pagada y tal, ¿no? Y estando allí, pues salió lo de la conversación y nosotros dijimos, pues nos gustaría mañana ir al cementerio y buscar, como ya sabíamos que se llamaba Aurora, y nos dijo C.K., nos dijo, yo acompaño, que yo sé dónde está, además C.K. un poco ha sido el guardián de la tumba de Aurora, porque le cambia la foto, lo arregla y tal, ¿no? Y habéis visto la querencia que le tienen allí en Portugal, en Villarreal de Santo Antonio, la querencia y el recuerdo y la memoria que se tiene por Aurora, igualmente aquí en Ayamonte. Y a mí me gustaría, si muchos de los que estáis aquí pudierais contar algún detalle más de esta mujer que tiene ese encanto tan increíble, ¿no? Que hace que esta película tenga, como dice Loli, pues tiene dos historias, ¿no? El cuento, el contar un crimen, que fijaros que en el año 1985 solo había una televisión y por eso no hay imágenes, pero son carísimas. Las imágenes de televisión española, si hubiéramos tenido un mayor presupuesto, hubiéramos contado con imágenes tanto de la televisión portuguesa como de la española, que tienen imágenes muy interesantes de aquella época. Y bueno, decir que Carlos Cano era uno que sigue la tradición juglaresca y romancera de contar historias, ¿no? Que eso se llevaba antes se hacían más que ahora, ¿no? O sea, sucesos que daban registrados en canciones. Seguramente muchos de ustedes conocieran el caso Almería, de Carlos Cano. Él tiene una canción también dedicada a obreros de la construcción que mataron en 1970 en una huelga en Granada. Le construyó una canción que con esa es con la que construyó la del caso Almería. O bueno, tiene también la canción para Lucrecia, Mi General. Bueno, tiene varias canciones que cuentan sucesos. Y esta no es que sea un suceso, pero sí está inspirado, siguiendo también un poco la tradición lorquiana de la casa de Bernarda Alba o Boda de Sangre, que están inspiradas en hechos reales. Aquí se inspira en unos hechos reales para construir esa canción, que yo creo que en el fondo hay una historia de amor platónico de Carlos Cano por Amaya Rodríguez. Sentía verdaderamente fascinación por esta artista, y también yo creo que es un abrazo ibérico. O sea, hay una historia de vincular a los dos países, sobre todo en un momento, que eso me gustaría, Antonio Macero, ¿no? Que después pudiera hablar en este sentido, porque tú fuiste uno de los que moviste aquella historia.
algunos titulares de periódicos cierto brote que podía haber derivado en xenofobia, ¿no? Contra los portugueses y tal. Y yo creo que fuisteis los líderes obreros los que supisteis, digamos, llevarlo por el camino adecuado. Y yo creo que Carlos Cano con esta canción lo que quiere es unir y acercar a dos pueblos y a dos países, ¿no? Y es una canción que es un himno al liberismo en buena medida. Bueno, nada, yo personalmente ha sido muy emocionante seguir los pasos de esta canción, ¿no? Desde que conocimos a Zeca en Villarreal, nos llevó al cementerio, pues eso fue la semilla, ¿no? de todo esto y haber llegado aquí, así que gracias Zeca. Y nada, bueno, gracias a todo el equipo, a Eduardo Montero que me ha sabido conducir perfectamente porque soy una persona muy tímida y que me iba a decir a mí que iba a estar aquí de protagonista. Y nada, muy emocionada de estar aquí en Ayamonte, de haber hablado con gente del mercado y estar aquí de Ayamonte a Villarreal, ¿no? Como toca. Así que nada, muchas gracias. Hola, Amaranta, es un placer. Más bien es un dato histórico. Tu padre creo que la primera vez que vino a Ayamonte, creo que ahora hace, a final de este mes o principio del mes que viene, 50 años. Nosotros teníamos aquí en la iglesia un club parroquial y eso. Estaba Franco vivo todavía, claro. Y las canciones de tu padre eran un poco así, era un hombre así un poquito en esa época. Y entonces lo contratamos y vino a cantar a nosotros, en el club nuestro, digamos. Y era, por supuesto, joven, nosotros éramos unos críos, ¿no? Y yo creo que por aquí también, ahora está hablando un amigo mío, que Calixto, que se debe de acordar, creo. Estamos hasta respaldados por la iglesia y todo. Y así todo, se presentó la Guardia Civil, nos iba a suspender el concierto, digamos, de él y todo, al final se celebró, ¿no? Es decir, que casi coincide y ahora hace 50 años. Creo que era la primera vez que tu padre venía a Ayamonte, ¿sabes? Y para nosotros era un gran placer, claro, éramos unos críos y era una maravilla. Por otro dato, eso como información y para que lo sepan. Y por otro dato, yo fui muy amigo de Aurora. Yo he sido comerciante en Ayamonte toda mi vida y salía a Aurora y en el primer sitio que paraba siempre era en una zapatería que yo tenía. Era una gran mujer, yo siempre que pasaba a Portugal también la visitaba y eso. Y siempre que venía, siempre pedía para los demás. Era extraordinariamente, esa mujer era increíble, yo me reía mucho con ella. Y siempre me pedía un zapatito que la vecina tiene, la pobrecita, el marido, no sé qué, no sé cuándo, venga por esto, por otro, ¿sabes? Es decir, que fue una mujer con un corazón extraordinario. Y como bien decía esa mujer que lo pagaba con el cuerpo, le faltaba cuerpo. Era todo bondad, era todo corazón y era todo una mujer muy alegre y extraordinaria, ¿sabes? Y en fin, de ella pues hay mucha gente que la conocieron y nosotros casi todos los días, muchos días que pasaba, siempre pasaba por allí. Y era eso, siempre con una sonrisa, siempre riendo, siempre metiéndose con eso, con palabras, bueno, no groseras, sino muy cariñosas, palabras groseras pero a la vez cariñosas, ¿sabes? Es decir, que me alegra mucho de verlo y es de verdad una historia extraordinaria y os doy la enhorabuena porque el documental es una pasada, ¿vale? Venga, gracias. Que yo también conocí a Aurora y yo también la consideraba una gran persona, como he dicho en el documental, que era una mujer que ayudaba a mucha gente. Nunca la consideré tanto como decían que a lo mejor pagaba con su cuerpo también, como decían, pero también ayudaba a mucha gente que vivía en la calle, ayudaba a mucha gente con platos de comida. Yo la conocía ya siendo pequeña y muchas veces cuando yo iba con mi madre a Portugal, cuando hacía los transportes de ayudar para la gente de como decía a traer los portes y todo de Portugal para acá, de aquí a Portugal, ella buscaba los portes para la gente. O sea que ella perdía trabajo ella para que otra gente pudiera encontrar trabajo.
O sea que era una mujer que lo daba todo. Y luego encima siempre hablaba malamente de ella. Luego incluso cuando ya era más mayor, también seguía igual. Y luego ya haciendo ya, antes de entrar al centro, mismo las vecinas fueron las que le ayudaron a ella porque ella ayudó a mucha gente antes. Así que es lo que yo también opino. Yo, bueno, lo dije en Sevilla, lo vuelvo a repetir ahora, que os quiero dar las gracias porque habéis llevado el tema de mi padre con muchísima educación, con muchísimo respeto. Yo primero, cuando tú me lo comentaste, estaba en duda porque tenía mucho miedo a que no se llevara bien, pero había hecho un documental que os lo comenté que me encantó, que me ha encantado, lo habéis llevado súper bien y os lo agradezco mucho de corazón. Muchas gracias.